tardes. Yo voy a hablar de los préstamos o créditos rápidos, o también se les llama créditos urgentes, express, microcréditos, aunque la ley no distingue si son rápidos o lentos, para referirse a un tipo de créditos que al consumo, que cada vez son más frecuentes, que se anuncian, empiezan a tener bastante publicidad no solo en la radio sino ya en la televisión, y que tienen que ver con la velocidad con la que uno solicita el préstamo y se le concede. De hecho, yo suelo dedicar más a investigar en temas de inversiones en bolsa o en mercados alternativos bursátiles o sistemas multilaterales en las que se invierte, ¿no?, en distintas plataformas, pero con motivo de ADICAE, de una conferencia que di en ADICAE, me introduje en este tema sobre créditos rápidos online. Voy a empezar la charla a partir de una anécdota que es real y que le sucedió a un profesor en una universidad americana de economía. Él tenía que quería cambiarse el coche y entonces quería decidir a ver qué marca era la que más le convenía. Si era una marca, empezó a buscar información sobre las distintas marcas, hacer sus estadísticas y quería ver qué prestaciones eran las mejores en relación calidad-precio y sobre todo que no tuviera que pasar mucho tiempo en el mecánico. Y entonces llegó a la conclusión, tras un concienzudo estudio y dedicándole tiempo, que la mejor marca era un Volvo y que por tanto se tenía que comprar un Volvo, porque había solo un 10% de vehículos de esa marca que podían salir defectuosos y tuvieran que pasar más tiempo en el mecánico, con lo cual tenía un porcentaje muy elevado de que le iba a salir bien ese coche. Entonces toma esa decisión y ese fin de semana, en una barbacoa en casa, su cuñado le pregunta: bueno, ¿ya has decidido qué marca te vas a comprar de coche? Y él dice: sí, un Volvo, ya lo tengo clarísimo. Entonces el cuñado le comenta: ya, pero sabes, mi primer coche fue un Volvo y salió malísimo, no salía del mecánico. Al par de semanas aparece por el parking de la facultad con un coche de otra marca. Se había comprado un coche de otra marca que no era un Volvo. Entonces un colega le dice: bueno, pero tú no te ibas a comprar un Volvo. Y él dice: sí, esa era mi idea, pero en esa barbacoa mi cuñado me comentó que el Volvo no salía del mecánico y entonces decidí no comprarme un Volvo. Y el compañero le dice: pues es sorprendente por la decisión que has tomado, justamente porque tú, que has hecho un estudio concienzudo del tema, que eres economista, deberías pensar que el Volvo que te compraras probablemente estaba en el 90% que no le pasaba nada y que muy raramente pudiera estar en el 10%. El hecho de que tu cuñado tuviera un Volvo que estuviera en el 10% no quería decir que el tuyo pudiera salir así. Es decir, desde el punto de vista racional, esta decisión que tomó un profesor de economía era absurda. Desde el punto de vista emocional, era perfectamente comprensible. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar decisiones, sobre todo decisiones que tienen que ver con el dinero, tenemos muchos sesgos que se llaman sesgos cognitivos, y tomamos decisiones sin pensar, simplemente porque alguien nos ha hecho un comentario, un familiar nos ha dicho algo, o por la rapidez en la que obtenemos las cosas y la experiencia que vamos a sentir una vez tengamos ese dinero disfrutando de esa mercancía, de ese bien o de ese servicio que nos ofrecen. Y esto pasa mucho en el crédito online al consumo, en estos créditos rápidos. Entonces hay que tenerlo mucho en cuenta a la hora de tomar decisiones, sobre todo decisiones de carácter económico, los sesgos que tenemos a la hora de decidir una alternativa u otra, teniendo en cuenta que muchas veces decidimos de forma inconsciente y que nuestras decisiones se anclan las unas a las otras. Una vez hemos tomado una primera decisión, y la primera suele ser emocional y no racional, las siguientes decisiones se van anclando una detrás de otra. Entonces, a partir de aquí, pues se puede entender que una persona solicite un crédito rápido online para pagar una deuda y que el agujero cada vez sea mayor, porque la palabra crédito es engañosa. En realidad, lo que estamos diciendo es que nos endeudamos. Estamos comprando una deuda, aunque se hable de crédito. Y adquirir un préstamo o solicitar un préstamo para pagar deudas es endeudarnos todavía más y que el agujero se haga mayor. Hay que tener muy en cuenta el sesgo cognitivo con el que actuemos. Bueno, yo me he planteado en primer lugar los supuestos que pudieran dar lugar cuando una persona quiere tomar dinero a préstamo,
¿qué supuestos habría, ¿no? En la práctica. El primer supuesto es pues, pedirle un préstamo a un compañero, a un familiar, a un amigo. Este tipo de préstamos son préstamos a los que se aplica la normativa general del Código Civil, son los que llamamos préstamos mutuos. En principio son préstamos gratuitos, como probablemente sabéis, se tienen que pactar los intereses y es un campo abonado para los sablazos, para el típico sablazo. Por eso mi recomendación es que se redacte mínimamente por escrito, si se quiere devolver el dinero, o sea, recibir de vuelta el dinero y el tiempo de duración. Más que nada para tener una prueba por escrito en caso de que no nos devuelvan el capital y en su caso los intereses. Esa sería la primera opción. La segunda opción es ir a una entidad de crédito, es decir, a un banco. Y aquí en la versión banco tenemos dos modalidades. El banco presencial, nos vamos a la oficina de la esquina, de nuestra casa, de nuestro barrio, donde el delegado nos conoce, nos pregunta por la familia, por los niños, por los abuelos, nos regala cosas. O bien irnos a la banca online. Es decir, ese mismo banco puede tener la versión online, no hay presencialidad, todo es a través de medios electrónicos y la diferencia entre una y otra es en el tipo de interés. El tipo de interés que nos ofrezcan cuando pedamos un préstamo personal va a ser inferior en el caso de la banca presencial que en el caso de la banca online. También es verdad, a veces es inferior dependiendo de los costes que asuma ese banco. También es verdad que la banca presencial normalmente hay un estudio detrás para ver la solvencia cuando solicitamos un préstamo, que muchas veces no se da en la banca, no siempre se da necesariamente en la banca online con el mismo grado de rigor que en la banca presencial. En el caso de que solicitamos un préstamo a un banco hay que tener en cuenta que los bancos se rigen por una ley que es relativamente reciente porque es de 26 de junio del 2014, que es una ley de ordenación y supervisión y solvencia de las entidades de crédito, y esta ley ha sido recientemente desarrollada por un Real Decreto de 2015. Si queremos saber exactamente cuándo, ahora que tras las fusiones y adquisiciones y desaparición de bancos y cajas, surgieron nuevos bancos con nuevos nombres que no conocíamos, la duda era, bueno, esta publicidad de este banco, ¿realmente este banco existe? ¿No me están estafando? Básicamente uno se va al sitio oficial, al sitio web oficial del Banco de España, y en el Banco de España, que es un sitio web muy fiable, tiene una documentación y una información muy válida, es una de las mejores páginas web que hay de información para el usuario y para el cliente minorista, y ahí hay un listado de todos los bancos. Otra opción es que muchas veces hay bancos que crean filiales que son empresas financieras. Entonces hay dos que operan en el sector, en el mercado español, muy conocidas, que son Cofidis y CTLM. Cofidis pertenece, el accionista mayoritario es un banco francés, Crédit Mutuel, y CTLM es también el accionista mayoritario, un banco francés, BPA Paribas. Entonces, en estos casos, estas empresas financieras jurídicamente son personas separadas, independientes, empresas independientes del banco que es accionista mayoritario, aunque provienen de ellos. Suelen conceder también préstamos, en algunos casos hipotecas, no suele ser lo frecuente, pero sí que es verdad que el tipo de interés es más elevado respecto del banco, porque también se dan con más facilidad los préstamos que en el caso de una entidad de crédito que sea un banco. Hay otra alternativa que son los establecimientos financieros de crédito, los establecimientos financieros de crédito que ahora se conocen con este acrónimo EFC. Son personas, normalmente son sociedades, personas jurídicas que se inscriben en el registro mercantil, igual que una sociedad de capital, y lo que hacen, su giro y tráfico el objeto social es realizar, o sea, otorgar préstamos, en algún caso incluso alguna hipoteca. En definitiva, tenemos más competencia ahora en el mercado en lo que son las entidades de crédito y para la posible financiación. Estos establecimientos financieros de crédito son establecimientos que hasta la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, que es relativamente reciente, de este año,
solamente se regulaban por la ley de 2009, de 31 de marzo de 2009, que cito después, cuando hablo de los intermediarios de crédito. Entonces, en esta ley, estos establecimientos financieros de crédito, que no son bancos, que no son filiales de banco, que son empresas financieras independientes a un banco, sino simplemente sociedades de capitales, igual que cualquier otra, dependían directamente de consumo. Entonces, todo lo que eran las posibles infracciones y las sanciones, en caso de infracción de normativa que afectara a consumidores, se regía directamente por la legislación de consumo, dependían del Instituto Nacional de Consumo, y en el año 2011 se dicta un Real Decreto donde se crea un registro general donde tienen que inscribirse estas empresas. Pero si no, funcionan en el mercado como cualquier empresa más, cualquier sociedad más. ¿Qué pasa con esta ley? Pues esta ley les da un régimen jurídico mínimo. En ese régimen jurídico mínimo se establece que estos establecimientos van a pasar a depender del Banco de España, que necesitan una autorización específica del Ministerio de Economía y Competitividad, y que se tienen que tener un registro especial que aparecerá en la página web del Banco de España, y todas las incidencias que tengan, sobre todo altas y cambios y bajas de esos establecimientos, se van a publicar en el Boletín Oficial del Estado. En aquella normativa, en aquellas cuestiones en las que esta ley de fomento de la financiación empresarial no cubra, dice la ley, se va a aplicar la ley de 2014 de ordenación y supervisión y solvencia de las entidades de crédito. Por lo tanto, les está aplicando un tratamiento muy similar al del banco, o sea, los bancos. Y además ya dejan de depender de las autoridades de consumo para pasar directamente como autoridad supervisora y controladora al Banco de España. Junto a estas posibilidades tenemos también otra figura que pueden ser personas físicas, pueden ser personas jurídicas, que son los intermediarios del crédito. Los intermediarios del crédito lo que suelen hacer, ellos no ofrecen por sí mismos ningún crédito, sino que ponen en contacto a posibles prestamistas con los prestatarios. Ayudan o auxilian al prestatario, que es normalmente un consumidor, a realizar todos los trámites. A veces son representantes de un banco o de una empresa, una filial u otro establecimiento financiero. Entonces, en nombre de ese banco extranjero o de esa empresa extranjera, ellos son representantes en España y firman el contrato y celebran el contrato, pero no suele ser así, sino simplemente que ellos cobran una comisión o cobran unos honorarios por facilitarle la labor de hallar un mejor prestamista para ese consumidor. En la práctica, pues ya nos lo podemos imaginar, estos intermediarios de crédito, ¿qué pasa? Que tienen acuerdos marco con determinadas prestamistas para ofrecer con preferencia a otros posibles prestamistas un determinado crédito en un determinado establecimiento. Estos intermediarios de crédito siguen regulados por esta ley del 2009, por lo tanto dependen directamente de consumo, no dependen ya del Banco de España, y lo que sí hay que destacar es que también se tienen que inscribir en este registro general que creó en el 2011. En la página web del Instituto Nacional de Consumo uno puede entrar y acceder, no se publica el listado, pero sí que lo puede preguntar mediante un correo electrónico. Es una cosa que no está muy bien desarrollada todavía realmente a nivel electrónico. Y lo que sí que es una novedad son las plataformas de financiación participativa, que son las famosas plataformas de crowdfunding o crowdlending, ¿no?, que son muy conocidas ahora, que se regulan por la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, y entonces ahí cabe la posibilidad de que el promotor, que es quien presenta el proyecto y quiere recabar fondos, sea un consumidor y que vaya a aplicar esas cantidades que recaba al consumo particular suyo, su economía doméstica. Entonces, en ese caso, esas plataformas de financiación participativa se van a tener la consideración de intermediarios de crédito, pero no se les aplica prácticamente en casi ningún precepto esta ley de 2009, sino que se les aplica directamente la ley del 2015, y además no dependen de consumo, sino que dependen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la que los autoriza y es la que los registra. Por lo tanto, van a tener un tratamiento diferenciado, aunque a efectos de crédito al consumo se les considera intermediarios, y cuando ese dinero que recaba el promotor consumidor se aplica
realmente al consumo se aplica la ley de contratos de crédito al consumo. Y no se aplicará entonces esta ley del 2009 ni la ley de fomento de la financiación empresarial. Si entramos ya propiamente en la caracterización del préstamo rápido, ya digo que yo comprendo con la expresión préstamo rápido todos los supuestos que se dan en la práctica. ¿Qué podemos deducir? Yo me he dedicado a buscar distintos sitios web donde se publican y se hace publicidad y se ofrecen este tipo de préstamos. Y he encontrado realmente sitios web que no me habría imaginado. Hay muchos sitios web que son en realidad representaciones de bancos extranjeros, varios de los países bálticos y de Malta también. Y entonces he visto que los podía caracterizar de la siguiente manera. En primer lugar, se llama rápido porque el plazo de tiempo que transcurre entre la solicitud del préstamo por el consumidor y la concesión del préstamo es muy breve. Pueden ser 10 minutos, pueden ser 15 minutos, pueden ser 24 horas. Es realmente rápido. Además, se contratan a distancia y se prefieren los medios electrónicos, es decir, la contratación online, frente a la telefonía vocal. Dan siempre la oportunidad de llamar a un teléfono y se publica en el sitio web, o que dejes tu teléfono a través de un formulario y ellos se ponen en contacto contigo, pero en algunos casos es exclusivamente online. Justamente eso es lo que da también la aceleración, el que con un clic ya vas a tener el dinero y te venden de alguna forma esa facilidad simplemente clicando el ratón del ordenador o la tablet o cualquier otro equipo terminal, porque la idea es que tú puedas acceder a este tipo de préstamos desde tu propio móvil, lo más sencillo posible. Además, suelen ser créditos al consumo de escasa cuantía, en algunos casos entre 50 y 80 euros, máximo 600. Qué bueno, entre 1 y 300 euros, es decir, que realmente no son grandes cantidades. El tipo de interés es un tipo de interés fijo, no suele ser un tipo de interés variable. Y además muy elevado. Yo he puesto dos ejemplos. Vivus, que hace publicidad en la televisión, concede préstamos al 1270% TAE, que es una barbaridad, pero es que todavía he encontrado mucho mayores. Cofidis, por ejemplo, que es también elevada, ya el 24,51 es elevado, imagínense 1270 TAE. Son dos ejemplos, pero además Vivus hace trampa, porque el primer préstamo hasta 300 euros es gratis, no se pagan intereses, no se pagan comisiones, no se pagan gastos, no se pagan honorarios, no se paga nada. Con lo cual, simplemente lo tienes que devolver en 15 días y ya está. El siguiente préstamo que pides, porque claro, el primero ha sido tan fantástico, el siguiente que pides, ¿qué sucede? Que entonces ahí las condiciones del contrato son muchísimo más onerosas, empezando ya por el tipo de interés, ¿no? Por la TAE, 1270%. Otra característica de ese tipo de préstamos es que se tiene que devolver en un plazo muy breve, en una fecha fija. Suelen ser 15 días, suelen ser 20 días, máximo 30, y no se fracciona la devolución. Se tiene que devolver el capital más los intereses, que es normalmente los intereses remuneratorios. Ese es el TAE, y que veremos después qué partidas comprende. No se requieren avalistas, no se requieren ningún tipo de garantías, no se requiere domiciliar nóminas o al menos 3 recibos, que es lo propio de un banco presencial o incluso online. Incluso da igual que estemos en una lista de morosos o de insolventes, absolutamente da igual, lo ofrecen igual y lo conceden igual. Obviamente ese establecimiento financiero, esa empresa, sea la que sea, ha hecho ya un previo estudio económico, sabe que hay un porcentaje que no le va a devolver, pero habrá un gran porcentaje que sí lo va a devolver y va a compensar eso con los intereses que solicita. Si no hay un mínimo estudio económico de la situación, no se lanzarían a ofrecer este tipo de créditos. Además, son normalmente empresas que luego hacen paquetes, empaquetan todos los créditos y los ceden a terceros, ¿no? Sin que muchas veces el consumidor sepa que se han cedido. Y finalmente son préstamos que están plasmados en contratos de adhesión, son contrataciones en masa, con lo tanto son condiciones generales de la contratación, vienen impuestas, no hay posibilidad de negociación por parte del consumidor de los términos, muy raramente, entonces lo único que tiene que es aceptar y si no, simplemente se tendrá que ir a la competencia, nada más. Entonces, a partir de esta caracterización, ¿cuáles son las normas que se aplican? Porque tenemos muchas normas. Como son préstamos de dinero, aplicamos el Código Civil.
De entrada es la normativa base, 1753 a 1757. Lo que pasa es que de poco nos sirve el Código Civil, francamente, en este tema, porque no se ha modificado la normativa del Código y, en cambio, estamos en una situación que las partes no tienen el mismo nivel, no están equilibradas en el poder social. Uno es una empresa, el otro es un consumidor. Como son contratos de adhesión, se aplica la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, obviamente, a la que volveré después. Como el prestatario es un consumidor, vamos a aplicar la legislación sobre consumo, el texto refundido del 2007 que se modifica en el 2014, en el caso de Cataluña, el Código de Consumo de Cataluña 2010 que se modifica en el 2014. Haremos más referencia a la primera que a la segunda, porque estamos tocando un tema en el que el Estado en principio tiene competencia exclusiva. Como estas empresas operan a través de nuevas tecnologías y de la sociedad de la información y ofrecen sus servicios a través de un sitio web, se convierten en prestadores de servicios de la sociedad de la información, con lo cual tenemos que aplicarles la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y el régimen de responsabilidad en su caso. Cómo se comercializan a distancia y tienen la consideración de servicios financieros, tenemos que aplicar la Ley de 2007 sobre comercialización a distancia de servicios o productos financieros, que es introducción de una directiva. Como si el préstamo lo concede un banco, eso tendrá consideración de servicio bancario, no hay que olvidar la normativa, tanto la orden de 2011 del Ministerio como la circular del Banco de España, que tratan de la transparencia y de la protección del cliente minorista. Como además suele implicar esto un trasvase o un trasfondo de electrónico o de fondos, se tiene que abrir una cuenta corriente, en algún caso obligan a abrir una cuenta o te dan una tarjeta de crédito, hacemos operaciones de pago, con lo cual estamos en la situación de que estamos utilizando servicios de pago. Tendremos que aplicar la ley del 2009 de servicios de pago. Y luego, claro, tenemos que como se trata de crédito al consumo, aplicaremos la ley de contratos de crédito al consumo del 2011. Pero aquí tenemos un problema entre comillas, porque hemos dicho que son créditos de escasa cuantía. Para que se aplique la ley del 2011, que es de contratos de crédito al consumo, la cuantía tiene que ser como mínimo de 200 euros. Si es por debajo de 200 euros no se va a aplicar esta ley, se aplicarán las otras. Si es superior a 200 euros, que es lo que suele ser el caso, se aplica siempre tiene visa atractiva esta ley, de manera que se aplica con preferencia a otras normas. De hecho, las anteriores normas ya tienen un artículo siempre que dice: si este préstamo tiene consideración de crédito al consumo, se aplica la ley de 2011 y no se aplica la normativa que rige en ese caso concreto. Y además, como hay un tratamiento de, no se ven aquí, pero hay un tratamiento de datos personales, hay que aplicar la legislación sobre protección de datos personales. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces las filiales se van pasando entre ellas, son grupos de empresas, se pasan entre ellas los datos personales, se ceden los datos personales sin el consentimiento del titular de esos datos personales, y de repente nos llega un mail o nos llega la información o nos ha llegado una tarjeta de crédito de una empresa no sé qué que no conocemos, y dices: ay, ¿cómo me ha llegado esta tarjeta? Es que claro, yo soy filial del banco al que usted sí que ha pedido el préstamo, me ha pasado los datos y entonces yo le ofrezco esto. Entonces, ojo, porque también ahí tenemos una cesión de datos personales que hay que tener muy en cuenta. Bueno, ya tenemos ahora la normativa, ya tenemos los supuestos. Vamos a ver, yo me voy a centrar principalmente porque es la que más se suele aplicar en la práctica, es también por la cuantía la que probablemente más relevancia tenga, en la ley del 2011, en la de créditos al consumo. Una primera cuestión es la publicidad. En todo contrato hay que distinguir lo que llamamos el contenido económico del contenido jurídico. El contenido económico se refiere al objeto principal del contrato o los elementos esenciales del contrato. Contenido jurídico o normativo son los derechos y deberes de las partes. Cuando una persona por primera vez se acerca a un establecimiento de crédito, lo que le interesa fundamentalmente para poder comparar distintas ofertas alternativas en el mercado e ir a la competencia es el contenido económico. Por eso la publicidad se centra básicamente en el contenido económico, que el contenido económico es la prestación y la contraprestación, el capital prestado más todo aquello que tenemos que pagar, cuándo lo tenemos que devolver y todos los costes asociados a la solicitud de ese préstamo. Esa publicidad tiene que ser detallada, tiene que ser clara, transparente, comprensible.
tiene que tener ejemplos representativos. Luego verán unos ejemplos que yo he extraído de publicidad que no se corresponde justamente con lo que estoy diciendo ahora. Y además tiene que ser fácilmente comprensible por el usuario o el consumidor. O sea, la comprensión no tiene que ser meramente gramatical, sino que tiene que ser lo suficientemente clara como para que el consumidor pueda representarse mentalmente las posibles consecuencias económicas que va a asumir si acepta este tipo de préstamo. Entonces, más que simplemente la comprensión gramatical. Es además una publicidad, la del contenido económico, que luego va a formar parte de la información precontractual, la información previa al contrato. Se tiene que reproducir en la oferta y luego finalmente, que es una oferta vinculante, y finalmente en el contrato. Se tiene, si lo solicita el consumidor, facilitar en soporte papel o en soporte electrónico, y el contenido mínimo de este contenido económico de esta publicidad es, por un lado, el importe total del crédito, por tanto el capital prestado, el tipo de interés, si es fijo o variable, la TAE, que es justamente el coste total del crédito. ¿Y qué comprende? Pues comprende el tipo de interés nominal y todos los posibles gastos que debe asumir el consumidor, que son comisiones, que a veces hay comisiones de apertura, a veces hay comisiones de estudio, honorarios. En esos honorarios se comprenden a veces gastos por gestión de la solicitud o de procesamiento de la solicitud, que pueden llegar a ser hasta 500 euros perfectamente, impuestos, incluso otro gasto relacionado, porque a veces es verdad que cuando no se solicita un préstamo ellos y lo conceden, ellos no miran si somos morosos o no, si estamos en una lista de insolvencia o no, pero a veces nos vinculan a la concesión del préstamo el tener que contratar un seguro de amortización, un seguro de pago. Entonces tenemos que pagar una prima. Pues esa prima, el coste tiene que estar comprendido, si se conoce, dentro de lo que es la TAE. El coste total del crédito comprende también ese posible seguro. ¿De acuerdo? La duración del contrato, el importe total adeudado y luego los parciales en el caso de que se fraccione, que no suele ser el caso de los créditos online. Normalmente lo que sucede es que cuando vamos al mercado y vemos las distintas ofertas, vemos que a veces hay alguna que se destaca mucho porque es sensiblemente más barata que otra. Hay que tener cuidado porque lo que dan más económico desde el punto de vista, o sea, más barato desde el punto de vista económico, mejores condiciones económicas, en cambio, luego es porque nos han perjudicado en el lado de contenido jurídico, nos han limitado derechos o nos incrementan subrepticiamente el precio en el contenido jurídico, por ejemplo, mediante cláusulas penales. Puede ser una forma de incrementar el precio. Y yo he encontrado incrementos de precio muy escondidos, camuflados de muy distintas maneras dentro del contenido jurídico. ¿De acuerdo? O sea que no hay que fijarse solo en el contenido económico. El consumidor normalmente solo se fija en el contenido económico, pero el contenido jurídico también cuenta. Un ejemplo es Casper, es una empresa que es representante de un banco de Malta que ofrece aquí créditos rápidos. Y entonces nos aparece esta publicidad. Honorarios. En realidad los honorarios no es el contenido económico, no solo el contenido económico. Aquí se nos está explicando otra cosa. Por lo tanto ya es erróneo. Dice TAE y luego a continuación pone APR. APR significa Annual Percentage Rate, que es la traducción en inglés de TAE. 2.969%. Para un consumidor español esta información es engañosa, porque eso de APR después no se aclara lo que es. Y luego lo que dice además es que el préstamo, el ejemplo es un préstamo de 200 euros a 30 días. Y dice, el cargo es de 65 euros. No, eso no es el cargo, eso es los intereses que se tienen que pagar. Un cargo es otra cosa, porque a continuación dice, lo que tiene que devolver son 265 euros, por tanto, 200 es el capital, 65 son los intereses o todo lo añadido. Vuelve a repetir lo del TAE, entonces, a continuación explica de alguna manera por qué cobra honorarios o cómo calcula ya los honorarios. Y dice, cobra diferentes honorarios, pero siempre es menos del 1,2% de interés diario aplicado a la cantidad que se presta, con lo cual tiene que hacer el consumidor los cálculos, si no es imposible que sepa lo que va a pagar por honorarios. Pero fíjense que si el TAO es 2.969 y eso es un 1,2% diario, puede ser
unos honorarios muy elevados. Y a continuación dice, esto es difícil de creer, pero es así porque estamos obligados. Entonces empieza a explicar toda una serie de cosas que no tienen ningún sentido, que distorsionan la información para el consumidor y que lo confunden. Esto es, además, se podría considerar una práctica comercial desleal ya de entrada, que ya desde la Directiva 2005 la tenemos incorporada a la Ley de Competencia Desleal y de manera que podríamos incluso impedir ya este tipo de publicidad. Eso sería un ejemplo. Otros ejemplos, Cofidis. Cofidis concede crédito directo hasta 6.000 euros, todo muy bien, nos explica qué TAE aplica, distingue el TAE del tipos de interés nominal, pero ya está. Entonces, si queremos tener un ejemplo representativo y conocer más información, resulta que tenemos que ir hasta el final de la página web, al final de todo, que es lo que nos suele hacer un consumidor. Entonces se va al final de la página y resulta que ahí aparece el ejemplo, pero el ejemplo está en color gris las letras y el fondo en blanco, con lo cual es muy difícil leerlo y distinguirlo. La ley exige que haya contraste en los colores de letras, aquí no lo hay. Y ese es el ejemplo que vemos, que también es difícil por la forma de redacción de entenderlo por un consumidor medio que no está habituado normalmente a realizar operaciones aritméticas. Pero además falta información, según lo que debe aparecer en el contenido económico de la publicidad. ¿Y dónde está esa información? Pues tenemos que seguir más abajo de la página y en letra muy chiquitita tocamos una etiqueta que dice tarifas y comisiones, gastos repercutibles y mira tú por dónde ahí aparece toda la demás información. Pero en letra muy pequeña y escondido en un lado. ¿Qué pasa? Que cuando uno lo lee da la impresión que es información independiente de la publicidad, del TAE, del ejemplo, como si no tuvieran nada que ver, como si eso nos lo cobraran aparte, fuera extra, cuando en realidad debería ir dentro de lo que es la TAE, dentro, porque forma parte del coste total del crédito. Pero es una táctica, eso de disociar la información, darla parcializada, fragmentada, se hace expresamente. ¿Por qué? Porque el cerebro le cuesta mucho más tener una visión global de la situación, del contexto, de toda la información y poder hacer una imagen cabal y poder tomar una decisión más acertada, que si se fragmenta todo el conocimiento es mucho más difícil para el cerebro llegar a asociar toda esa información, entenderla bien y tomar la decisión. O sea, no se hace porque sí esa fragmentación de la información. Hay un razonamiento detrás que tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Tenemos la publicidad. La publicidad tiene que aparecer en la información previa a la celebración del contrato. Ahí ya tenemos contenido jurídico, no solamente contenido económico, por tanto derechos y deberes de las partes. Ahí ya se nos tiene que decir qué interés pagaremos en caso de que nos retrasemos en la devolución, intereses moratorios. Y ahí se nos tienen que determinar las cláusulas penales. Y ojo, porque ¿qué sucede? Que se nos suele decir que tenemos que pagar intereses moratorios además de cláusulas penales. Pero tampoco se dice si la cláusula penal sustituye o no sustituye la indemnización. Aquí hay que aplicar las reglas del Código Civil y salvo que se haya pactado expresamente que intereses moratorios y cláusulas penales sean cumulativas, porque el interés moratorio es la indemnización que le pagamos al acreedor por el daño que le causa el que nos retrasemos en el pago, en la devolución del préstamo. Si no se pacta expresamente que son cumulativas, la cláusula penal es sustitutiva de la indemnización, por lo tanto solo nos pueden reclamar la cláusula penal frente a los intereses moratorios, no ambas, si no es una indemnización desproporcionada y podríamos declarar a esa cláusula o ya no ingresa en el contrato, no la incorporamos, o si ha ingresado, control de contenido y la expulsamos por abusiva. Bueno, toda esta información se tiene que facilitar en soporte papel o electrónico, por tanto tenemos documento con publicidad, contenido económico, documento, información previa, contenido económico y contenido jurídico. Esa información, ese documento, en realidad es como una ficha. La Ley de Créditos al Consumo tiene un anexo 2, donde se establece una ficha. Y ahí es lo que llama la información normalizada europea sobre el crédito al consumo. Y ahí aparece toda la información, en plan casillas. Pues prestamista, nombre, dirección del prestamista, tal, tipo de interés, TAE, tal, derecho de desistimiento, 14 días, derecho de devolución anticipada, tanto tiempo. O sea, se va determinando todo de forma que visualmente es muy fácil de detectar. Entonces, es una información que está normalizada a nivel europeo. Y además, cualquier información que se tenga que dar adicional, porque ha habido durante esta fase un cambio en las condiciones, también se tiene que dar en un documento aparte. Por tanto, ya tenemos 3 documentos.
Yo he puesto aquí unos ejemplos de información normalizada. Cofidis en su sitio web directamente publica un documento PDF donde se da esta ficha. Pero la idea de la ley es que esa ficha sea personalizada. Ahí se deberían comprender las preferencias, o se hubieran tenido que tener en cuenta las preferencias del consumidor. Esta que aparece en Cofidis es estándar, por lo tanto, son condiciones que se van a aplicar a todos los consumidores. Big Bank es un banco de Estonia, que también ofrece créditos online aquí en nuestro país. Y él ofrece la información previa, pero en la etiqueta términos y condiciones. Y además es una información que no comprende todo el contenido mínimo que debería comprender, tanto económico como jurídico. Y luego tenemos Vivus. Vivus mezcla la información jurídica con la información económica y también todo al final de la página web, sin resaltar la letra correctamente. O tenemos otro caso, Kizo, que también ofrece préstamos online, que simplemente tienes bajo el término, bajo la etiqueta términos y condiciones, lo único que sucede es que ellos reproducen el contrato directamente, que parece una versión traducida del inglés, de algún contrato que tengan en inglés. Luego, además, necesitamos la oferta vinculante. La ley exige que una vez hay un propósito serio para contratar, el prestamista haga una oferta vinculante como mínimo durante 14 días y que además tiene que ir en un documento separado. Por tanto, ya tenemos 4 documentos. Además, si el usuario, el consumidor lo solicita, puede pedir el proyecto de contrato, donde la información se va a convertir ya en cláusulas del contrato. Aquí es un momento muy importante porque aquí podemos controlar qué cláusulas son o no son transparentes, si están bien redactadas o no. ¿Para qué? Para que ya no se incorporen al contrato. Es el primer control, que es el control de incorporación que se recoge en la Ley de Condiciones Finales de la Contratación. La verdad es que en la práctica se suele dar poco y mejor hacerlo de forma colectiva que individualmente, porque son cláusulas que se imponen y la aceptación que hacemos no es propiamente, no impide, lo que la aceptación en realidad, ese consentimiento contractual es en realidad que aceptamos que se incorporen esas condiciones al contrato. Eso no impide que luego pasen un control de contenido y que se tengan que expulsar, que entonces ya es el juicio de abusividad. Ya hablaremos de condiciones, en su caso, de cláusulas abusivas. ¿Qué pasa? Pues que tenemos demasiados documentos donde la información es repetitiva, se solapa, donde el consumidor al final se desentiende de leer y confía en la primera publicidad que ha visto al principio de todo. Ya no sigue el proceso de si esa publicidad y el contenido que aparece en la publicidad luego va a seguir apareciendo. En principio sí, pero él solo ve la cifra, qué capital me dejan y qué tengo que devolver, en cuánto tiempo, nada más. Y desatiende todo lo demás. Y en parte eso viene provocado porque tenemos demasiados documentos donde la información es repetitiva. El legislador cree que informar al consumidor quiere decir agobiarlo, darle el máximo número de documentos posibles, aunque sea información que se solape, a veces incluso hasta cierto punto contradictoria. Y no se da cuenta que siempre hay una regla que no falla, que es que más es menos. Y en este caso se ve muy claramente, incluso en inversiones, en otros ámbitos, pero en los contratos al crédito al consumo y sobre todo online aún más. Si nos vamos al contenido del contrato, yo quiero incidir en un aspecto fundamental que me parece el más importante, porque es donde yo he visto que se van a cometer más abusos, es el que tiene que ver con los intereses. Hay que distinguir los intereses remuneratorios de los intereses moratorios, que a veces no se distinguen suficientemente. Los intereses remuneratorios es la contraprestación que nosotros pagamos al prestamista por utilizar un capital ajeno. Los intereses moratorios es la indemnización que le pagamos al prestamista porque le hemos ocasionado un daño al retrasarnos nosotros al devolver ese préstamo, porque él podría haber utilizado ese capital y invertirlo y obtener intereses. Por tanto, son dos conceptos diferentes. ¿Por qué son dos conceptos diferentes? Aparte de que hay una fundamentación jurídica clara, porque también dentro del contrato ocupan lugares diferentes. Los intereses remuneratorios forman parte del objeto principal del contrato, forman parte de los elementos esenciales del contrato. Es el precio y la contraprestación. Los intereses remuneratorios son la contraprestación que pagamos. ¿Qué pasa? Cuando tenemos contenido que forma parte del objeto principal del contrato y estamos tratando cláusulas que regulan o que recogen los elementos esenciales del contrato, hay que tener cuidado porque hay un artículo
que es un artículo que viene de la directiva sobre cláusulas abusivas, el artículo 4.2, que dice que los elementos esenciales del contrato, como son fundamentales y el consumidor siempre los tiene que conocer, salvo que no estén redactadas las cláusulas de forma transparente, se excluyen de ningún control, es decir, el control de contenido. Por lo tanto, de alguna forma, solamente habría el primer filtro, que sería el de la incorporación. ¿Qué pasa? Que este artículo 4.2 de la directiva no lo incorporamos a nuestro ordenamiento y hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que esta directiva es una directiva de mínimos, que el derecho español ha decidido no incorporarla y que por tanto le da una mayor protección al consumidor. Y por lo tanto, aunque se refieran estas cláusulas al objeto principal del contrato, sí que pueden pasar un control de no solo de incorporación, sino también de contenido. ¿De acuerdo? Entonces, esa tesis del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que luego ha sido contestada por la doctrina, se ve refrendada por la sentencia famosa de las cláusulas suelo y cláusulas techo del Supremo del 9 de mayo de 2013. Aquí dice claramente que ha de pasar un doble contenido, o sea, un doble filtro, el filtro de incorporación y el filtro del contenido. De manera que si, aunque hayan sido redactadas de forma transparente, o sea, si una cláusula entra en el contrato, se incorpora y se refiere a los elementos esenciales del contrato y ha sido redactada de forma clara y transparente, puede ser después declarada abusiva porque sea una cláusula de las que se llaman sorpresiva, porque el consumidor no podía legítimamente esperar las consecuencias económicas que tenía que asumir. Y en consecuencia eso afecta al equilibrio de derechos y deberes entre las partes, tiene que ver también con el principio general de buena fe, y hay que ver también las otras circunstancias del caso y las otras cláusulas. Entonces, a partir de esos criterios, el juez puede decidir que esa cláusula, aunque es transparente, aunque afecta al objeto principal del contrato, sea expulsada del mismo por abusiva, que es lo que pasó con la sentencia famosa que hace referencia a las cláusulas suelo y cláusulas techo. ¿Qué no pasa en este tipo de contratos? Pues claro, si nos vamos a los ejemplos que ponen, Vivus dice 2.270% TAE, que ese es el interés remuneratorio. Qué bueno, 2.424,60 TAE. Cashper, 3.000, casi 4.000% de interés. Préstamo 10, son préstamos personales al 4.507% TAE. Yo creo que el consumidor sí que se puede hacer una imagen bastante cabal de lo que tiene que pagar. O sea, no me parece a mí que la publicidad o que la cláusula sea una cláusula sorpresiva, que no se pueda imaginar el consumidor lo que tiene que pagar, porque si me están pidiendo un 4.500% de TAE cuando el banco me lo está dando al 11% o Cofidis al 24%, me puedo imaginar que voy a pagar mucho más. Por tanto, para mí no serían unas cláusulas sorpresivas. Eso no quiere decir que no sean usurarias o leoninas. Ojo, y que apliquemos la ley que todavía en vigor de la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908. ¿Por qué? Porque en muchos de estos casos la idea de la urgencia es precisamente el aprovecharse de circunstancias desfavorables que tiene el consumidor, situaciones de necesidad que tiene el consumidor. Y por lo tanto, sí que ahí podríamos aplicar esta norma, considerar los usuarios o leoninos y la nulidad total del contrato, porque estamos ante un elemento esencial. Por lo tanto, si cae ese elemento esencial, cae todo el contrato. ¿De acuerdo? En cambio, si nos vamos a los intereses moratorios, aquí pongo unos ejemplos antes y luego paso a explicarlo. La empresa Qué Bueno explica lo que ella va a aplicar por interés de demora, pero hay que hacer operaciones, las he hecho yo, el cálculo es mío. Y he llegado a la conclusión que según lo que explica en la publicidad, llega a pedir un 70% de intereses moratorios. Pero el cálculo he tenido que hacer yo. Es relativamente sencillo, pero no me imagino a un consumidor medio que ve esta información, que además es información precontractual, poniéndose a hacer con la calculadora cálculos para ver qué porcentaje tiene que pagar en intereses moratorios. En Kitso, por ejemplo, se dice que se reserva el derecho a aplicar un interés de demora equivalente al interés legal. ¿Pero qué interés legal? No dice que sea el interés legal del dinero. Porque si es el interés legal del dinero, genial, hasta 31 de diciembre de este año es el 3,5%. O sea que, porque cada año lo determina el gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con lo cual sería, pero no se deja claro para el consumidor. Big Bang, volvemos a Big Bang, no dice nada del interés moratorio, da la impresión que no va a aplicar nada, pero
evidentemente si nos retrasamos nos va a pedir una indemnización. Como no dice nada, aplicamos el artículo 1108 del Código Civil, que es el que hace referencia al interés legal del dinero, me extraña. Por lo tanto, es una información que falta en la información precontractual y se debería exigir. Y Crédito Rápido dice, yo aplico un 20%, pero no dice si es diario, si es trimestral, si es un pago único, no queda clara tampoco la información. Entonces, aparte de la cuantía, la forma en que se expresa y la forma en que se calcula y la duración tampoco queda nada clara. Son cláusulas que ya de entrada ya no tendrían que pasar el filtro de incorporación porque no son transparentes. Pero si entran dentro del contrato, porque no nos damos cuenta, nos reclamamos y al final se incorporan, hay que tener en cuenta que una vez ya incorporadas tenemos que ver si son abusivas o no. El artículo 85.6 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios dice que una cláusula es abusiva cuando impone indemnizaciones desproporcionadamente altas al consumidor que no cumpla sus obligaciones. Consecuencia de esto, y parece evidente que en muchos de estos casos son indemnizaciones desproporcionadas. Consecuencia de esto es la nulidad de esa cláusula, pero solamente de la cláusula relativa a intereses moratorios. Lo que pasa es que este tipo de cláusulas es las que se llaman cláusulas grises. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente será el juez el que pondere, según las circunstancias del caso, si esa cláusula es abusiva o no. Y por tanto tendremos que pasar por una declaración judicial que diga es abusiva, por tanto se expulsa. Si es así, la nulidad es la nulidad parcial. El contrato puede sobrevivir sin esa cláusula, porque los elementos esenciales se dan. Pero claro, le hemos ocasionado un daño al acreedor, al prestamista, porque no hemos devuelto a tiempo el préstamo. Entonces, ¿a qué derecho aplicamos? Porque este artículo 83 se ha modificado. Se ha modificado en el 2014 porque nos obliga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Justamente en una sentencia de 14 de junio de 2012, ahí es un préstamo personal que tiene que ver con Banesto, donde se dice el artículo 83 de la ley española no es conforme con la directiva del 93, la directiva de cláusulas abusivas, porque le da facultades moderadoras al juez para que una vez determine que esa cláusula es una cláusula nula por abusividad, pueda decidir justamente qué cuantía alternativa puede dar. Entonces dice, no, porque eso lo que hace es no estimular a los empresarios a quitar esas cláusulas, porque como el empresario, el prestamista sabe que la va igualmente a quitar el juez o la va a moderar, pues la sigue introduciendo en el contrato. Con lo cual nos obligan a modificar el artículo 83. Y el artículo 83 elimina poder moderador, la facultad moderadora del juez la elimina. Si es nula esa cláusula, ¿qué pasa? Pues que vamos a aplicar el derecho supletorio. ¿Y el derecho supletorio qué dice? Pues aplicamos 1108 del Código Civil, interés legal del dinero, artículo, o sea, el 3,5%. Pero tenemos sentencias recientes del Tribunal Supremo que dicen otra cosa y que aunque el artículo 83 dice que el juez ya no modera, ellos siguen moderando. O sea, la modificación del artículo 83 no tiene prácticamente incidencia en la práctica. Esa es la realidad. El Supremo, hay dos sentencias, una más reciente que la otra, una de 22 de abril y la otra no está puesta aquí, pero es de 8 de septiembre reciente de este mismo año. En los dos casos son préstamos personales. En el primera sentencia es el Banco Santander, en la otra es un establecimiento financiero de crédito que es una empresa norteamericana que tiene representación en España, la sede social en New Jersey. Entonces, en ambos casos, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Dice, sí, es verdad, la cláusula sobre intereses moratorios es abusiva, porque, por ejemplo, en la primera sentencia, los intereses remuneratorios es el 14,23%, los intereses moratorios es el 21,10%. Hay mucha diferencia, por lo tanto es abusiva. En lugar de decir esa cláusula es nula y vamos a aplicar el interés legal del dinero, lo que dice el Tribunal Supremo dice, no, dice, le vamos a subir, partimos para calcular los intereses moratorios como base de cálculo de los intereses remuneratorios y los subimos 2 puntos más. Entonces, de manera que dice el Tribunal Supremo que pague el usuario como intereses moratorios el 16,23%, no el 21 sino el 16, porque se tiene la concepción, que no está escrita en ningún lugar, pero es una concepción, es como un arquetipo asumido en la mentalidad de todo el mundo de que los intereses moratorios tienen que ser superiores a los remuneratorios, donde no se dice de ninguna manera.
Entonces, si ya paga mucho como interés remuneratorio, ¿por qué tiene que pagar todavía más como interés moratorio? El interés legal del dinero al 3,5% sigue siendo más elevado que si uno va a pedir un préstamo, por ejemplo, un préstamo hipotecario, es más bajo en muchos casos. Entonces, no tendría por qué el gobierno fijar ningún interés legal del dinero. Lo hace porque le interesa. Por lo tanto, yo no veo la razón de que el Tribunal Supremo tenga que él moderar y decidir que lo justo es 2 puntos, simplemente basándose en un precepto concreto que es sobre la mora procesal, que es el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y además modera sin, en teoría, poder. Lo que pasa es que siempre tiene el apoyo legal de decir, me voy a la teoría general del contrato, al Código Civil, artículo 1258, 1287, que sí me dan poder moderador, la conocida interpretación integradora del contrato. Pues esa sentencia, la doctrina se repite en la última de 8 de septiembre del 2015. Entonces yo esta doctrina la aplico a este caso. Si resulta que tengo un crédito rápido online, el interés remuneratorio son, por ejemplo, 2.390 TAE, y le tengo que subir 2 puntos aplicando la doctrina, porque ahora ya sí que es doctrina porque tenemos 2 sentencias, resulta que le estoy diciendo al consumidor, tú tienes que pagar como interés remuneratorio 2.390% TAE y como interés moratorio 2.392, porque te subo 2 puntos. Entonces mi pregunta es, ¿y al Tribunal Supremo su propia doctrina no le parece abusiva en este caso? Porque si ya es abusivo el propio interés remuneratorio. Yo creo que en este caso lo que deberían hacer los tribunales es declarar nulo todo el contrato de crédito, apreciándolo de oficio, porque la cláusula de interés remuneratorio, que es un elemento esencial, ya sería nula. Y por lo tanto, se debería declarar la nulidad de todo el contrato. Como los intereses moratorios se apoyan como base de cálculo a partir de esa doctrina en los intereses remuneratorios, si la cláusula de interés remuneratorio es nula y cae el contrato, cae todo. Y esa sería la única solución que yo encuentro viable, porque no tiene sentido aplicar esta doctrina realmente, que son préstamos personales, a este tipo de préstamos donde te piden este TAE tan elevado. Ya para acabar, lo que quiero es hacer referencia a la resolución de los conflictos en materia de consumo. Rápidamente, podemos hablar de la reclamación extrajudicial y la reclamación judicial. La reclamación extrajudicial tendríamos 2 vías, la que yo llamo offline o presencial y la online. La offline o presencial, que ya se conoce, la que tiene más recorrido en nuestro país, es el arbitraje de consumo, que está recogida en este Real Decreto de 2008 o en el Código de Consumo de Cataluña. También está la mediación de consumo, hace un año que la tenemos regulada en Cataluña, pero había una directiva del 2013 justamente en esta materia. Y lo que se hace es, en febrero del 2015, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad intenta incorporar, porque vamos con retraso, esta directiva a nuestro ordenamiento y hace públicamente, a información pública, hace un anteproyecto que le llama Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos. Y en este anteproyecto, que de momento está paralizado, se crea lo que se llama la entidad alternativa de resolución alternativa de conflictos, pero los servicios financieros, que tienen su mundo propio, van a tener una entidad propia. Lo que pasa que, como todo esto está pendiente, de momento respecto a los servicios financieros tenemos que hay una doble posibilidad, lo que se llama el defensor interno, que es el departamento de atención al cliente que debe tener cada entidad de crédito, o si se agrupan las distintas empresas, pueden nombrar a un defensor del cliente, que es un defensor externo, que suele ser una persona de reconocido prestigio, que tiene que ser neutral, imparcial, que lo que tiene es que vigilar que se cumplen los buenos usos y las prácticas bancarias o del sector de que se trate. Si vamos a la reclamación extrajudicial online, las nuevas tecnologías pueden aparecer de 3 maneras. En el primer lugar, nos sirve para reducir la presencialidad de las partes, por ejemplo, enviando correos electrónicos, videoconferencias, algunas pruebas vía electrónica, pero no la eliminan totalmente. Luego tenemos lo que se llaman las plataformas informáticas. Las plataformas informáticas están reguladas en un reglamento del 2013 de la Unión Europea, que justamente es para resolver conflictos en línea en materia de consumo, que se aplica tanto a conflictos de materia de consumo transfronterizos, que es el campo abonado para este tipo de reclamaciones,
como nacionales. Entonces, hay un portal en la página web de la Unión Europea que se llama Tu Europa, que ahora es todavía está en prueba piloto, porque a partir por ahí se pretende vehicular todas las reclamaciones que se lleven a cabo online en materia de consumo. En este tipo de plataformas puede intervenir un tercero que puede hacer de negociador, de árbitro, incluso de mediador, o directamente las partes. Eso es práctica, claro, en conflictos transfronterizos. Ahora bien, servicios financieros, nueva cuestión, mundo aparte. Hay la red europea, que ya se conoce desde hace tiempo, que se llama FinNet, y a la que la propia Ley de Contratos de Crédito al Consumo se refiere, y que a través dependiendo del servicio por el que, a partir del cual se ha generado el conflicto, pues podemos acceder a esa red a través de la página web del Banco de España, a través de la Dirección General de Seguros o a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entonces, hay una guía, por ejemplo, en el sitio web del Banco de España, que es el que yo he consultado, hay una guía donde explica muy bien cómo funciona esta red y cómo se pueden presentar las reclamaciones. Y luego están los agentes electrónicos, donde la negociación y la solución al conflicto es totalmente automatizada, de manera que la lleva a cabo un programa de ordenador a través de un algoritmo informático y no hay intervención humana. Se le da la información y el propio programa te da la solución. Eso es propiamente lo que es el arbitraje electrónico y la mediación electrónica, justamente, que todo lo hace un programa de ordenador al que previamente le hemos dado una serie de órdenes. Por ejemplo, si son reclamaciones monetarias, que son los small claims en estos casos, que son reclamaciones de escasa cuantía, el usuario habrá dado, el consumidor, por ejemplo, habrá dado una serie de ofertas, el empresario, el prestamista, contraofertas. Entonces, hay distintas cuantías para negociar y llegar a un acuerdo, y es el programa de ordenador el que finalmente adopta la decisión final a partir de unos cálculos matemáticos que tiene ya introducidos el propio algoritmo. Es el que te da la solución, que normalmente casa las distintas ofertas en un promedio, y es la solución que da y que aceptan las partes. Pero es totalmente informatizado y no hay intervención humana. Y luego tenemos finalmente la reclamación judicial. La reclamación judicial es la llamada reclamación judicial de escasa cuantía, proviene de un reglamento del 2007 de 11 de julio que establece un proceso europeo de escasa cuantía, máximo 2.000 euros. En nuestro sistema, este tipo de reclamaciones judiciales las vamos a llevar a través del juicio verbal. Se pretende que sea ágil, que sea rápido, la sentencia se debe tener en principio entre 2 o 3 meses. De hecho, hay formularios, el propio reglamento da al final anexos con formularios para que el consumidor los presente, para que el propio juez dicte la sentencia. No necesitamos ni abogado ni procurador, y además no necesitamos que, una vez tenemos la sentencia en una autoridad judicial en un Estado miembro, pasar ningún proceso de reconocimiento para poder ejecutar esa sentencia en el país de origen donde ha hecho, por ejemplo, la reclamación el consumidor, donde tiene la residencia habitual, sino que con la sentencia que nos da el juez y un certificado tendríamos que ir ya a ejecutar, porque la idea es que sea muy rápido. Resulta que esta vía judicial no se conoce mucho, quizás es porque no interesa al lobby, abogados, no sé, que se conozca que el propio consumidor puede hacerlo, porque se aumentó la cuantía hasta 2.000 euros justamente por motivo de este reglamento. En definitiva, lo que a mí me ha parecido del estudio, he estudiado otro tipo de cláusulas, pero en lo esencial está aquí plasmado. Los mayores abusos se cometen en el contenido económico, todo lo que tiene que ver con incrementos de precios subrepticiamente, en costes, en comisiones desproporcionadas. Consejo: mejor reclamación colectiva que individual. Lo que pasa es que los jueces tienen mentalidad reclamación individual y no colectiva. No, eso de que les llegue 5.000 demandas de golpe, se abruman y entonces lo que hacen es retrasarlo. Y para prueba todo lo que está pasando ahora con las famosas cláusulas, las hipotecas con ADICAE, que están ahí paralizadas en la audiencia y no siguen adelante. Las reclamaciones judiciales y extrajudiciales en materia de consumo tienen un mundo propio dentro de las reclamaciones judiciales y extrajudiciales en general, lo que son la resolución alternativa de conflictos, que ahora ya no se llama resolución alternativa de conflictos, o sea, lo que sería... ahora se habla de online, resolución de conflictos online propiamente.
tienen un mundo propio, pero es que dentro de las reclamaciones en materia de consumo todavía tenemos otro mundo más específico que son todo lo que tiene que ver con reclamaciones en materia de servicios financieros. Y lo que sí que quiero dejar bien claro es que a pesar de que hay toda esta gama de posibilidades para el consumidor, si él decide irse directamente, porque la idea en materia de consumo en general y en servicios financieros en particular es evitar la vía judicial, o sea, ir siempre a una reclamación extrajudicial, sobre todo si son reclamaciones de escasa cuantía. Pero no se puede evitar que si el consumidor se considera más protegido y más salvaguardado su derecho acudiendo él directamente a los tribunales y no teniendo que pasar por ninguna mediación en ningún arbitraje, siempre tiene que tener garantizado ese acceso directo. ¿Y por qué insisto en ello? Insisto en ello porque la ley de 2014 que modifica el Código de Consumo de Cataluña y que ahora está recurrida en el Constitucional y por tanto está en suspenso, no se aplica, tiene un artículo que curiosamente no se ha impugnado, no sé por qué no lo han impugnado realmente al Constitucional, pero ese es uno quizás de los más importantes, que obliga al consumidor antes de iniciar, al consumidor, obliga al acreedor hipotecario antes de acudir a la ejecución hipotecaria pasar necesariamente por un proceso de mediación. No puede ir a la ejecución hipotecaria si no pasa previamente por la mediación. A mi entender, no se le está garantizando la tutela judicial efectiva que dice el artículo 24 de la Constitución española. Si él decide no ir a la mediación, porque probablemente esa mediación no va a abocar a nada, va a ser una pérdida de tiempo, es simplemente retrasar el acceso a la justicia. Si él quisiera ir directamente a los jueces, al tribunal, debería hacerlo, debería poder hacerlo y no debería obligársele a ir a la mediación. Y sorprende que esta norma, en cambio, no haya sido impugnada al Constitucional por vulnerar un derecho tan fundamental como el de la tutela judicial efectiva. Yo simplemente ahora quisiera dar las gracias y disculparme por la rapidez a la hora de exponerlo, por la tardanza. Espero que haya sido más o menos interesante y que se haya, a pesar de la forma que yo tengo de hablar, que es bastante rápida, pues se haya entendido perfectamente. Muchísimas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Susana. Se ha entendido perfectamente y creo que es algo que has explicado con casos muy específicos, con ejemplos y bueno, pues ahora sería el turno de las preguntas. Bueno, veo que ya van contestando algunos por chat, que les ha parecido muy interesante. Cualquier duda que tengáis, es el momento ahora de lanzarla, ¿de acuerdo? Os recuerdo nuevamente dónde queda el canal chat, que lo tenéis en la parte superior de la página. Si movéis el cursor hacia arriba veréis que aparece una barra de herramientas y ahí veréis que aparece una ventana de chat. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, es el momento ahora y Susana, pues encantada, entiendo que os intentará dar respuesta. Bueno, ya ves que todos son buen feedback. Bueno, sí que lamentamos la demora al principio de la sesión, que nos hemos retrasado un poquito al conectar la misma y agradeceros muchísimo pues que hayáis tenido la paciencia de permanecer en línea y bueno, que al final os haya parecido interesante. Vale, tiene una pregunta. Tú misma, Susana, si quieres. Si quieres leerla en alto y así. La pregunta la plantea Diego Paños, y dice: entiendo que para ti hay casos claros de intereses usurarios. Ajá. ¿A partir de qué cifra de TAE te parece que puede considerarse usurario? Eso es que es difícil, porque eso va a depender del mercado, pero yo creo que hay mucha diferencia entre, por ejemplo, una banca o una empresa, un establecimiento financiero que opera online, como puede ser Cofidis, que te los da ya bastante caros al 24%, en comparación con estos establecimientos financieros que te lo están dando a 4.500%. Yo creo que va a depender de cada caso y de las circunstancias de cada caso, pero ahí yo creo que el criterio va a ser comparar con establecimientos financieros, no estos online, sino otros que ya tengan más, yo diría, más solera en el mercado. Claro, que sean usurarios o leoninos dependerá de las circunstancias también del prestatario, de si su situación angustiosa, su estado de necesidad, si estaba plenamente cabal o no. Yo creo que va a ser
difícil, o sea, a mí me resulta difícil dar una cantidad, es decir, a partir de qué determinada cifra te parece que puede considerarse usurario. Es difícil, realmente, y hay sentencias para todos los gustos, en realidad. Sí, comenta que no ha encontrado antecedentes ni en doctrina de la Audiencia ni Tribunal Supremo al respecto. Sí, ya o sea, en concreto en este tipo de préstamos no, pero es que en toda esta polémica que ha habido en los últimos años con la crisis financiera, todo lo que es el cuestionar las cláusulas, sobre todo de préstamos hipotecarios, pero también de préstamos personales, la ley de represión de la usura ha quedado como muy aparcada. Es como si no existiera, como si no se acordaran de que existe, y siempre la han intentado llevar por la vía por el hecho de que el prestatario es un consumidor, siempre han aplicado la ley la legislación sobre el consumo, y siempre por lo que he explicado, ¿no? Vamos a ver si el interés remuneratorio es un elemento esencial o no, si lo podemos controlar o no, pero no aplican la ley de represión de la usura, y al final sí que es verdad que si quieren la consecuencia es la misma, porque si por la vía de la legislación del consumo decimos esta cláusula es una cláusula abusiva, acabamos llevándonoslo a la nulidad, y además a la nulidad total en este caso, porque el contrato no puede subsistir, y es la misma consecuencia que la ley de represión a la usura, o sea que, pero sí que es verdad que no se la suele nombrar, y si se la nombran no se le aplica. Es como si como si no se acordaran de que existe. Mira lo que comenta justamente, ¿no? Exacto. Como si no existiera. Exacto. Con personas con ludopatía el problema quizás ahí es la falta de capacidad. La ludopatía se considera una enfermedad, y como enfermedad lo que nos lleva es a la falta de gobierno por sí mismo. Entonces, probada la ludopatía, supuesto el caso de que esa persona no esté incapacitada, ahí lo que hay es un problema de consentimiento. Entonces nos ha prestado un consentimiento contractual. Entonces ese contrato es nulo, falta un elemento esencial, pero ahí directamente es el consentimiento. No creo que yo no me lo llevaría por la ley de Azcárate, me lo llevaría directamente por la falta de consentimiento, porque no tiene capacidad, porque no tiene la posibilidad de autogobernarse una persona que padece ludopatía. ¿Más preguntas? Una cuestión que quizás es interesante, que no se conoce mucho, es todo lo que es las cesiones de crédito, la cesión del crédito, lo que se suele hacer mucho, quizás se ha conocido a partir de que Catalunya Caixa lo que hizo fue unificar toda una serie de créditos hipotecarios de hipotecas subprime y se las cedió a una empresa Blackstone, creo, una empresa norteamericana. Entonces eso que se suele hacer mucho también con este tipo de préstamos. Son como con créditos basura, los agrupan y los ceden a terceros. Y el consumidor que está pagando cree que tiene el mismo acreedor y luego resulta que no, que se ha cedido a otro y su acreedor en realidad es otro. ¿Qué pasa con este tipo? En realidad, en teoría, se le tendría que notificar, se tendría que informar al deudor, porque si no, si paga bien. Pero además la mayoría son créditos litigiosos, y si son créditos litigiosos se exige la notificación, la cesión de crédito. Introducen una cláusula en ese tipo de contratos, tanto en los préstamos hipotecarios como en este tipo de contratos, por lo que yo he podido ver en los clausulados, en los que se dice que se entiende que el prestamista tiene la facultad de cederlo sin necesidad de notificar nada ni comunicar la cesión al consumidor prestatario. Estas cláusulas, en el año 2009 el Tribunal Supremo en materia de préstamo hipotecario las declaró abusivas, las declaró nulas y obligó a eliminarlas de los contratos. Sin embargo, en estos sigue añadiéndose. Y en los listados de cláusulas abusivas de la legislación sobre consumo se dice claramente que se le tiene que informar al consumidor cuando eso puede afectar a posibles garantías de la cesión del crédito. Siempre. Y si no, esa cláusula es una cláusula abusiva, pues aún así se siguen estableciendo este tipo de cláusulas. Y a veces, claro, ¿por qué es importante? Porque un crédito cuando se cede a cambio de un precio. Y a veces el precio es un precio muy barato. Si se le notifica y es un crédito litigioso, como suele ser el caso, se le da la ley dice que el deudor
podría liberarse de esa deuda pagando el precio que el cedente recibe a cambio de ceder esos créditos, y que puede ser inferior, normalmente es muy inferior a lo que él debe. Si no se le notifica, no se entera, y no se entera de que tiene esa posibilidad. Por eso la ley insiste mucho que son cláusulas abusivas. Si yo debo 100 y resulta que el crédito, el cedente lo ha cedido a un tercero, que es el cesionario, por 20, la ley me da, y ese crédito es un crédito litigioso, la ley me da la opción de yo pagar 20 y liberarme. Claro, esto que es un plazo muy breve, me parece que son 9 días en materia de cesión, esto no se conoce. Y se introduce ya, como el prestamista sí que lo sabe, ya introduce la cláusula de que no se le va a notificar, porque así seguirá reclamándole el préstamo al consumidor, al prestatario. Entonces, esas cláusulas afectan al contenido jurídico y, sin embargo, también tienen relevancia desde el punto de vista económico. Pero como el consumidor se mira solamente el lado económico, no ve que bajo derechos y obligaciones se nos pueden también incrementar injustamente y necesariamente los precios.